Porque el cerebro humano está dispuesto a gastar una cantidad masiva de energía en imaginarse, no sé, que somos un guerrero espartano liderando una rebelión y sin embargo nos sabotea de una manera implacable cuando intentamos algo tan terrenal y vital como bajar el colesterol. Bueno, es la gran paradoja, claro. Hola a quienes nos escuchan, por cierto. Y sí, es una pregunta fundamental. Y eso es, bienvenidos a este análisis en profundidad. Porque fíjate, normalmente en nuestra cultura, cuando alguien se plantea un objetivo de salud, hay una expectativa de precisión casi milimétrica, o sea, una lógica muy fría. Totalmente fría, muy clínica. Exacto. Alguien se apunta al gimnasio, sigue una tabla de ejercicios de un profesional, luego ve los análisis de sangre, los marcadores mejoran, y el médico señala esos resultados asumiendo que esa simple evidencia en un papel debería ser suficiente para mantener la motivación de por vida, ¿verdad? ¿Ya? Pero es que esa es la ilusión del enfoque clínico del que hablan las fuentes que tenemos hoy sobre la mesa. Se asume, de forma errónea, que el ser humano opera bajo un paradigma puramente racional. Claro. Nos reconforta mucho pensar que las métricas visibles, contar calorías, bajar el porcentaje de grasa, van a dictar el comportamiento a largo plazo, porque es un modelo súper limpio y categórico. Pero es un modelo que hace aguas. O sea, el problema real llega, pues no sé, la segunda semana de febrero. Tal cual, la famosa cuesta de los propósitos. Eso es. La tarjeta del gimnasio empieza a acumular polvo en la cartera. Las zapatillas no salen del armario. Y de repente, ese modelo tan limpio se desmorona por completo. Entramos en el terreno pantanoso de los hábitos reales. Y las fuentes que revisamos hoy, fíjate, describen esta situación exacta como la zona cero de un fracaso sistémico en la sociedad occidental moderna. Y quiero recalcar esa palabra, sistémico. Sí, no es un fallo individual, no es que seamos vagos. Para nada. Esta inmersión en los textos señala que hay un error de diseño en la narrativa misma de la salud preventiva. Así que, para quienes nos escuchan y alguna vez hayan sentido culpa por dejar una rutina, los estudios apuntan en la dirección contraria. No es falta de fuerza de voluntad. Qué alivio escuchar eso, la verdad. Y precisamente por eso la misión de este análisis de hoy es fascinante. Vamos a sumergirnos en unos textos sobre algo que suena casi a magia, pero es ciencia pura. Hablamos de la neurobiología de la misión ilusoria. Un concepto que me parece brillante, o sea, espectacular. Es que es increíble. Vamos a ver cómo el simple hecho de inventarse una epopeya heroica, una narrativa totalmente de ficción, se puede usar como una especie de caballo de Troya, ¿no? Para hackear el sistema nervioso y conseguir un bienestar físico real. Exacto. Así que vale, vamos a desgranar esto paso a paso. Porque, aunque suene a una partida de rol o a literatura fantástica, la neurociencia aplicada que hay es súper robusta. Pero, para entender la cura, primero hay que entender el hardware de la enfermedad, ¿verdad? Eso es. Todo se reduce a un choque frontal entre dos lógicas distintas. Por un lado tenemos la lógica funcional y por el otro la lógica de significado. Los programas de salud tradicionales se construyen, bueno, siempre sobre la funcional. O sea, los típicos mandatos de reducir el riesgo cardiovascular o mejorar la movilidad articular. Claro, mandatos totalmente abstractos, pero nuestro cerebro, que lleva esculpiéndose cientos de miles de años mediante evolución natural y cultural, simplemente no procesa la estadística médica. No tiene receptores químicos para entender un gráfico de barras. No habla ese idioma. Exacto, no lo habla. El lenguaje nativo del cerebro es la historia, el significado profundo de las cosas. Para aterrizar esto un poco, a nivel de pura supervivencia inmediata, o sea, a nuestra amígdala o al córtex prefrontal, les da exactamente igual, les resbala por completo que la presión arterial esté en 120/80. Cero. Tienen cero impacto neuroquímico. Y esto, fíjate, se ve clarísimo en los datos recientes sobre la dopamina. Hay trabajos neurobiológicos que separan la dopamina en dos tipos. Primero, la dopamina tónica. Que sería el nivel base, ¿no? Eso es, el tono general de motivación que nos mantiene operativos durante el día. Cuando basamos nuestras vidas solo en objetivos funcionales, fríos, esos niveles tónicos de dopamina se desploman. Y ahí es cuando llega la anedonia. Tal cual. Esa incapacidad fisiológica de sentir interés o placer, que garantiza que vayas a abandonar cualquier rutina en cuestión de días. O sea, para poner una analogía, la dopamina tónica es como tener el coche al ralentí. O sea, el motor funciona, te mantiene vivo, pero no te da el empuje para iniciar una acción que cueste esfuerzo. Para arrancar de verdad y consolidar el hábito, hay que pisar el acelerador.
Y ahí es donde entran los picos de dopamina fásica que mencionan los textos. La dopamina fásica es la clave aquí. Son descargas muy breves, pero de muchísima intensidad que se disparan cuando hay una señal de anticipación. Pero, y aquí está el matiz crítico, la dopamina fásica es esclava absoluta del significado. ¡Wow! ¿Sí? Si una acción no está envuelta en una historia que el cerebro lea como vital o superemocionante, los picos simplemente no suceden. Y sin ese combustible, caemos de lleno en lo que la neuroeconomía llama el descuento hiperbólico. El famoso descuento hiperbólico. Este concepto, me parece revelador porque explica una trampa universal. Es la mecánica que nos aclara por qué el cerebro siempre, pero siempre, va a preferir el placer inmediato de tirarse en el sofá a ver una serie frente al beneficio abstracto de vivir más años cuando seamos ancianos. Es que el beneficio a largo plazo pierde valor en nuestro cerebro de forma exponencial. Claro, de hecho, leyendo las fuentes se me ocurría una analogía. Plantearse la salud con el modelo clínico tradicional es exactamente igual que leer los términos y condiciones de un programa cuando te instalas una app en el móvil. Uy, qué buena comparación, sí. ¿A que sí? O sea, nuestra corteza prefrontal, la parte racional, se lee las cláusulas, entiende de forma lógica que reducir el colesterol es bueno, y hacemos clic en aceptar. Pero por dentro no sientes nada. Exacto. En nuestros centros de recompensa más primitivos, ese contrato genera cero emoción. Es un desierto de dopamina absoluto. Un desierto total. Y para cruzar ese desierto, tenemos que mirar un mecanismo cerebral que es fascinante. El sistema de recompensa no funciona como si fuera, no sé, un notario que certifica si algo es literalmente verdad en el mundo físico. O sea, no le importa la verdad objetiva. Para nada. Evalúa lo que los científicos llaman el error de predicción de recompensa. Mide la intensidad del incentivo y el impacto del significado. Químicamente a nuestro sistema límbico le da exactamente igual si la meta es pragmática y real o si es una historia inventada que la persona siente de forma profunda. ¡Qué fuerte! O sea, no distingue la realidad de la ficción profunda. No distingue si la narrativa genera anticipación y te da un propósito elevado, los picos de dopamina fásica se disparan con la misma potencia, exactamente igual. Lo que significa que el significado es el motor y la verdad literal es totalmente secundaria. Si el cerebro percibe que lo que estás haciendo es épico, segrega la química del esfuerzo sin soltar una sola queja. Sin rechistar. Exacto. Pero claro, sabemos que exige ese significado intenso. El problema es que no te lo pueden imponer desde fuera dándote un folleto en la consulta del médico. Las fuentes señalan que el único motor para generar esto es nuestra propia psicología. Y aquí entramos de lleno en lo que los textos denominan el andamiaje cognitivo y la psicología de la identidad. Claro, porque el puente entre la biología del cerebro y lo que hacemos cada día es la identidad. Los textos recuperan la teoría de la identidad narrativa de McAdams de principios de los 2000, que parte de una premisa básica, y es que no almacenamos nuestra vida como si fuera una hoja de Excel. Ni una lista de tareas completadas. Exacto. Somos una historia en desarrollo. Procesamos la vida creando capítulos, le damos el papel de antagonista a nuestros problemas y adoptamos arquetipos. Nos vemos como el rebelde, el cuidador, el superviviente. Y esto entronca de maravilla con la investigación sobre hábitos basados en la identidad, porque mirarse al espejo y decir, quiero empezar a cuidarme porque debería estar más sano, o sea, es una debilidad estructural inmensa. Es una declaración súper blanda. Blanda a más no poder. Se esfuma con el primer día que llueve o cuando tienes un mal día en la oficina. Pero fíjate, la robustez de esa misma acción se dispara si internamente dices, soy el guardián de este instrumento físico, y lo preparo para una resistencia pacífica. Exacto. La acción de hacer 20 flexiones es idéntica, la sudada es la misma, pero la identidad que sostiene el esfuerzo ha mutado por completo. Porque esa narrativa hace de andamiaje cognitivo. Es como cuando construyes un rascacielos. Necesitas unos andamios de acero externos que lo sujeten todo hasta que, el cemento fragüe y el edificio se sostenga solo. Claro, hasta que el hábito sea automático. Eso es, la épica de ficción aguanta lo doloroso o lo aburrido de la rutina hasta que cristaliza. Y lo genial aquí es que este andamio mental no tienes por qué quitarlo nunca. Puedes mantener una salud clínica perfecta mientras, por dentro, estás viviendo una epopeya privada increíble. Vale, aquí es donde se pone realmente interesante. Y te voy a ser sincero, donde a mí me saltó una pequeña alarma leyendo el material. Porque, si alguien decide que ya no sale a correr para mejorar su capacidad pulmonar, sino que se imagina que entrena en secreto para infiltrarse en una base enemiga... Sí, ya sé por dónde más. Claro, o sea,
¿No estamos fomentando una especie de autoengaño patológico? O sea, ¿corremos el riesgo de recetar una desconexión total de la realidad, un delirio solo para conseguir que la gente haga cardio? A ver, es una duda súper lógica, pero la diferencia entre un trastorno delirante y esta técnica radica en una sola cosa: la conciencia del juego. En ningún momento se pierde la noción de la realidad. Sabes que estás jugando. Exactamente. La persona sabe en todo momento que su misión heroica es un artificio. No hay alucinaciones. Es, en términos de diseño, un simulacro funcional. Es como una interfaz de usuario creada a medida para obligar al sistema nervioso a ejecutar comandos que de otra forma bloquearía. Ah, claro. O sea, como el escritorio del ordenador. Quiero decir, nadie se cree que haya carpetas de cartón de color amarillo flotando dentro de la pantalla del portátil. Claro que no. Pero esa pequeña ficción visual nos permite ordenar los archivos sin tener que teclear código binario puro, que sería imposible. Es una metáfora perfecta. El rigor científico aquí no evalúa si la historia es empíricamente cierta en la calle. Lo que los científicos evalúan es: ¿esto funciona? ¿Logra coordinar rutinas sanas sin dañar a nadie? Y si cumple esos requisitos, es una herramienta adaptativa de primer nivel, no una patología. Vale, despejado el fantasma de la locura y viendo que es un juego mental súper seguro, los textos nos llevan a un punto que me parece clave. ¿Por qué? A ver, ¿por qué tiene que ser una narrativa épica? Interesante. O sea, ¿por qué no nos hackeamos el cerebro imaginando que somos los protagonistas de yo qué sé, una comedia romántica o una novela costumbrista súper tranquila en un pueblecito? ¿Ya? Pues las fuentes argumentan que necesitamos la epopeya porque tiene unas raíces antropológicas profundísimas. Nos ancla directamente a la herencia cultural occidental. Figuras como Levi Strauss o Joseph Campbell ya definían al ser humano como el Homo narrans. El animal que cuenta historias. Eso es, el mito no es un inventito para pasar el rato los domingos. Fue la primera gran tecnología para coordinar sociedades. Usábamos la épica para transmitir moralidad y definir qué era una vida digna de ser vivida. Y toda la matriz de nuestra cultura occidental arranca con la Ilíada. Tenemos literalmente miles de años de literatura, arte, filosofía, todo glorificando de forma constante al héroe trágico. Piensa en Aquiles o en Alejandro Magno. Siempre buscando la gloria. Totalmente. Llevamos siglos programando nuestro inconsciente para creer que una vida solo tiene valor si hay gestas enormes, sacrificios y dolor externo. Nos autoexigimos grandeza estructuralmente. Y esa exigencia ha creado una de las patologías más invisibles de nuestro tiempo. Hoy en día, en psicología se detecta muchísima angustia existencial derivada simplemente de tener una vida común. La cotidianidad en paz se llega a percibir como un fracaso personal. Es que es abrumador. Fíjate en la locura. Tenemos un hardware biológico modesto, de cazador-recolector, que evolucionó solo para encontrar 4 nutrientes, no ser devorado por un león y dormir la siesta al abrigo del grupo. Sí, un hardware súper básico. Básico. Y estamos intentando ejecutar en esa máquina prehistórica el software de una superproducción de Hollywood. Todo el día buscando destinos épicos y la gloria eterna. Lógico que el sistema colapse, genera una culpa tremenda en la gente por el simple hecho de desear una vida tranquila y anónima. Y si conectamos esto con la perspectiva general, aquí es donde la misión ilusoria hace algo brillante. Coge toda esa estructura pesada del héroe de guerra occidental, que a veces es tan destructiva, y la subvierte, la redirige hacia el interior para crear al héroe del sosiego. ¡Qué bonito concepto! Es que al usar la épica de manera lúdica, en privado, extraes todo ese torrente de dopamina que antes estaba reservado para los que iban a conquistar imperios, pero lo haces habitando el sistema nervioso pacificado de una persona moderna. Satisfaces la pulsión de grandeza, pero sin el peaje de sangre del mundo real. Es como hacerle judo psicológico a tu propia herencia cultural, ¿no? Usar la fuerza de miles de años de cultura bélica para, irónicamente, encontrar la paz interior. Totalmente. Vale, pero ahora la gran pregunta. Sabiendo cómo convergen la dopamina, la identidad y los mitos, ¿cómo se aplica esto un martes a las 7 de la mañana cuando suena el despertador? Porque las fuentes hablan de una táctica que llaman el contrabando de bienestar. ¿El contrabando? Sí. Esto se engloba en lo que técnicamente llaman regulación emocional basada en el significado. El primer paso es establecer el marco ficticio.
Tienes que inventar una misión que esté alineada con tus valores más profundos, ya sea proteger el arte, pacificar algo o buscar conocimiento. Y el segundo paso es atar tus rutinas aburridas a las necesidades de esa misión. Y las fuentes ponen un ejemplo que me parece fantástico. Hablan de inventarse que formas parte de una organización mundial de danza clandestina para provocar deserciones en conflictos bélicos. Esa es tu historia de fondo. Y luego haces el proceso de traducción del que hablas. Exacto. El proceso de traducción es vital. Porque entonces, dormir 8 horas pierde ese envoltorio médico de tienes que descansar para rendir en la oficina mañana. De repente, el cerebro lo procesa como una reparación crítica de tejidos celulares para asegurar la fluidez táctica de la organización clandestina. O sea, suena a locura, pero en esa traducción ocurre pura magia neurológica. A ver, la amígdala, que procesa el estrés y el miedo, tiene una peculiaridad. Reacciona casi con la misma intensidad a lo que imaginas que a lo que pasa físicamente. ¡Guau! O sea que se lo cree. ¿Se lo cree? Al proyectar tu mente hacia esa revolución de paz y darle ese propósito épico al sueño, el cuerpo cambia de verdad. Mientras tu conciencia juega, el sistema endocrino baja el cortisol, la frecuencia cardíaca se estabiliza y se mejora la homeostasis. O sea, el engaño es pura narrativa, pero el descanso de las células es de libro de medicina. Impecable, clínicamente hablando. Entonces, a nivel de estar por casa, si te pones a hacer 15 minutos de estiramientos en la esterilla, que suele dar muchísima pereza, de pronto lo traduces como afinar el instrumento físico indispensable para la revolución. Y funciona. La épica es un papel de regalo deslumbrante, un envoltorio diseñado solo para captar la atención de nuestro deficiente sistema de dopamina. Pero claro, la bajada de tensión, la flexibilidad de las articulaciones, ese es el regalo real que viene dentro. Y fíjate, esto plantea una pregunta importante sobre un pilar de la salud mental, el sentido de agencia, sentir que controlas tu vida. Los enfoques clásicos de salud, con tanta estadística de mortalidad y riesgo de infarto, nos dejan en un estado de indefensión total. Sí, te hacen sentir como una víctima estadística pasiva, ¿no? A merced de tu genética. Eso es. Pero al adoptar este marco heroico voluntariamente, aunque sepas que es imaginario, recuperas el control del relato. Te conviertes en el artífice de una misión gigante. Y eso te da una coherencia y una fuerza vital que los datos clínicos fríos nunca te van a dar. O sea, cambias la ansiedad de las estadísticas por la seguridad de tener un propósito. Te vuelves el protagonista activo de tu propia vida. Y bueno, llegados a este punto, viendo la biología, la narrativa y la antropología, el mensaje central de los textos creo que es innegable. El consenso es abrumador. Nuestra estructura cognitiva responde fatal a la objetividad literal y fría. El cerebro solo moviliza sus mejores recursos ante un significado denso. Así que, para cambiar un hábito para siempre, la narrativa va a derrotar a la hoja de cálculo clínica todos y cada uno de los días. Todas las veces. O sea, engañar deliberadamente al cerebro con una epopeya imaginaria, sostener un propósito basado en una ficción que tú mismo reconoces, no es un camino hacia la locura. De una forma totalmente contraintuitiva, resulta ser la vía más racional, eficiente y biológica para alcanzar la salud y el sosiego. Exactamente. Si la narrativa histórica del sacrificio extremo y la guerra nos ha llevado al estrés crónico, usar esa misma arquitectura para descansar es simplemente genial. La ficción, usada a conciencia, deja de ser puro entretenimiento, se convierte en medicina preventiva, en una prótesis cognitiva. Al final es hablarle al cerebro en el idioma que lleva miles de años entendiendo. Es la forma definitiva de alinear nuestros instintos de supervivencia con el bienestar contemporáneo. Y con esto cerramos en círculo y volvemos a esa tarjeta del gimnasio cogiendo polvo en febrero. Quizás el abandono nunca fue falta de voluntad ni un defecto de carácter. Quizás el error fue intentar que nuestro cuerpo firmara un contrato aburrido de términos y condiciones en lugar de ofrecerle una gran leyenda por la que mereciera la pena levantarse. ¿Una gran verdad? Y bueno, todo este análisis sobre la narrativa y la biología nos deja una reflexión final inmensa para quienes nos sintonizan hoy. A ver, si nuestra neurobiología es tan moldeable, tan fácil de hackear hacia el bienestar mediante una ficción épica construida conscientemente, cabe preguntarse cuántas otras ficciones, cuántos relatos invisibles están gobernando nuestra cotidianidad ahora mismo sin que nos demos cuenta. Madre mía, buena pregunta. Y lo más crítico, esas ficciones asumidas en las que vivimos.
¿Son medicinas que nos sanan o son narrativas crónicas que nos están enfermando lentamente? Bueno, quiero que intentemos imaginar por un momento esa sensación física, casi animal, diría yo, de estar en el epicentro de una multitud inmensa. Uf, sí, es una sensación inconfundible. El suelo temblando bajo los pies. Exacto. Hay como una vibración constante que sube por las piernas y, no sé, se te instala en el pecho, como si fuera un latido externo que marca el ritmo. Totalmente. Y de repente, sin que nadie dé una orden por un altavoz ni nada parecido, decenas de miles de personas saltan o se mueven exactamente en el mismo segundo, al mismo compás. Es una experiencia que, a ver, roza lo abrumador. Sí, sí, desde luego. Porque el cerebro ahí experimenta una especie de cortocircuito fascinante. O sea, la pesada carga de la individualidad, todos esos problemas cotidianos que nos definen, simplemente se evapora. Claro, desapareces tú para formar parte del grupo. Exacto. Te fundes en una masa unificada por un instante. Es pura magia. O al menos, bueno, solemos empaquetarlo bajo esa etiqueta de magia cultural, ¿no? Como si fuera algo reservado exclusivamente para el ocio de un fin de semana. Ya, le quitamos peso. Eso es. Pero en la inmersión analítica de hoy vamos a ir por un camino que francamente vuela la cabeza. Y tanto. Vamos a adentrarnos en un texto que no solo reta nuestra forma de ver el mundo, sino que propone algo gigantesco. Reescribir el código fuente de la civilización desde sus cimientos puramente biológicos. Ahí es nada. Ya te digo, el documento lleva un título que es toda una declaración de intenciones. Se titula El algoritmo de la coreografía. Hackeo de la épica bélica mediante la sublimación estética y la sincronización neurobiológica. Un título denso, sin duda alguna, pero fíjate, esconde la llave para desarticular uno de los problemas más antiguos y destructivos de la humanidad. Y la premisa central que vamos a desgranar hoy, de verdad, me pareció ciencia ficción la primera vez que la leí. Es que choca muchísimo al principio. Mucho. O sea, el autor sostiene que podemos desarmar las estructuras bélicas mundiales, pero ojo, no firmando tratados de paz en despachos cerrados, No va por ahí. ni con debates políticos interminables. Lo que propone es sustituir lo que él llama la épica de la destrucción, es decir, la guerra y el ejército, por una épica de la agilidad. Esa es la clave del texto. Y esta nueva épica estaría basada en, fíjate, el baile masivo, el movimiento rítmico colectivo y un concepto muy específico de autocuidado activo. Básicamente propone hackear nuestra necesidad biológica de ir a la guerra utilizando coreografías. Suena a provocación pura. Claro. O sea, oponer el baile a la violencia letal parece de una ingenuidad tremenda a primera vista. Totalmente, piensas, a ver, esto no va a parar un tanque. Exacto. Pero la clave para que este análisis no se quede en una especie de utopía romántica, de, digamos, flores y abrazos, es que el autor no apela a la moralidad. Esa es la parte interesante. No nos pide que seamos mejores personas ni nada de eso. Lo que plantea es una reingeniería rigurosa puramente basada en nuestros impulsos evolutivos más primarios. Claro, asume lo que somos. Eso es. Parte de la base de que no podemos reprimir la naturaleza humana, pero, y aquí está el giro, sí podemos redirigir la química del cerebro. Para que obtenga esa recompensa de una fuente que no implique aniquilar al vecino. Exactamente. Pues a quienes nos escuchan os aviso que esta información va a cambiar radicalmente la forma en que entendéis vuestra propia necesidad de pertenencia. Sin duda. O sea, después de este viaje, esa energía electrizante al animar a un equipo en un estadio o al sudar en una clase de deporte grupal cobrará un sentido completamente nuevo. Totalmente de acuerdo. Pero a ver, para llegar a esa conclusión tenemos que empezar por lo más incómodo. Vamos allá. Si queremos sustituir la guerra, primero necesitamos entender, desde una honestidad antropológica brutal, por qué la humanidad se ha aferrado a ella como si fuera un salvavidas durante milenios. Es que la guerra, fíjate, ha sido muy mal interpretada si solo la miramos a través de la lente de la economía o el territorio. Ya como una simple excusa para robar recursos. Exacto. El texto define el conflicto armado como un ritual de trascendencia. Históricamente, la institución militar ha monopolizado 3 elementos críticos. Ajá. Elementos que en nuestro cerebro humano necesita desesperadamente para darle sentido a la existencia colectiva. Vamos a desgranar esto. El primero de ellos es la sincronía, que se encarna en lo que en el ámbito militar se conoce como el paso de maniobra. O sea, el marchar al unísono, ¿no? Izquierda, derecha, todos a la vez.
Lo fascinante aquí es que ese paso de maniobra no se inventó simplemente para trasladar tropas de un punto a otro de forma ordenada. No era una cuestión logística. ¿Qué va? Es una tecnología psicológica refinadísima. Cuando tienes a cientos de cuerpos moviéndose a la vez, golpeando el suelo con las botas en un patrón rítmico perfecto, ¡Ostras! el cerebro del soldado simplemente deja de procesar el yo. La identidad individual se diluye por completo. Y emerge un nosotros gigantesco, una entidad superior que de repente parece invencible. Exactamente. Esa es la sincronía. Y a eso el texto le suma el sacrificio y la gloria. El sacrificio entendido como entregar tu cuerpo a un fin muy superior a ti mismo, Así es. y la gloria como la validación social absoluta de esa fuerza. Pero, a ver, aquí me toca hacer de abogado del diablo un momento. Dispara. Porque cuando describes ese paso de maniobra militar, a mí irremediablemente me viene a la mente estar en medio de un festival de música electrónica enorme. Claro, la asociación es directa. Estás rodeada de absolutos desconocidos, la música rompe y de repente miles de cuerpos saltan a la vez. Ahí también desaparece el yo por completo. Totalmente. Entonces planteó la gran duda. O sea, ¿de verdad la guerra es un ritual espiritual profundo y necesario para el ser humano? ¿O es simplemente el cuento épico que nos hemos tragado para justificar que unos cuantos líderes querían, no sé, robar los recursos del país de al lado? Es una buenísima pregunta. Fíjate, las dos realidades coexisten, pero operan en niveles cerebrales completamente distintos. A ver, explícame eso. Las élites, quienes declaran las guerras desde la comodidad de un despacho, sí se mueven por motivos puramente pragmáticos. Claro, el control territorial, los recursos, el poder político. Eso es, la motivación material. Pero el ciudadano, el campesino que abandona la seguridad de su casa para ir a morir a una trinchera llena de barro, no lo hace por el gráfico de exportaciones de su país. Ya, no da la vida por el PIB. Exacto. Lo hace porque el ejército le está proporcionando una respuesta instintiva, inmediata, a su sed de sentido y de trascendencia colectiva. Madre mía. Nuestro cerebro tiene auténtica hambre de épica, y la guerra ha sabido empaquetar y monopolizar esa sensación durante toda nuestra historia. A ver si lo entiendo. Me estás diciendo que nuestra biología busca desesperadamente ser parte de algo inmenso. Sí, Y como históricamente la guerra era, digamos, el único evento lo bastante masivo y extremo a nuestra disposición, el cerebro se volvió adicto a ella. lo has resumido perfectamente. Vale, pero si esa necesidad viene de fábrica, si está incrustada en nuestro sistema nervioso, la pregunta del millón es ¿cómo se procesa químicamente todo esto? Ahí entramos en la neurociencia dura. Porque si queremos hackear el sistema y además sin disparar una sola bala, necesitamos saber exactamente qué botones químicos está pulsando el ejército ahí dentro. Pues aquí nos adentramos de lleno en la química cerebral. El texto argumenta que nuestro cerebro es un buscador incansable de una combinación muy específica, dopamina y endorfinas de alto umbral. Detengámonos ahí un segundo. ¿Qué significa exactamente endorfinas de alto umbral? A ver, Porque claro, yo segrego endorfinas cuando me como un trozo de tarta de chocolate que me gusta mucho, pero imagino que no estamos hablando de esa escala. jaja, no, para nada. La diferencia es abismal. La tarta te da una recompensa que podríamos llamar leve, de mantenimiento. Un gustazo momentáneo y ya. Eso es. Pero las endorfinas de alto umbral son un torrente químico extremo que el cerebro reserva casi exclusivamente para situaciones de supervivencia pura. ¡Ostras! Es, literalmente, el analgésico natural más potente que tenemos. ¿Y cuando se dispara? Pues se dispara cuando el cuerpo supera el dolor físico extremo, el terror cerval y esos picos brutales de adrenalina propios del combate. O sea que el ejército exprime esto al máximo. Totalmente. El modelo militar empuja este sistema de recompensa hasta su límite absoluto. Imagínalo, el individuo sobrevive a un asalto terrorífico, el cerebro lo inunda de estas endorfinas para compensar, y en ese estado alterado, la unión que siente con los soldados que están a su lado se vuelve prácticamente irrompible. Claro, son hermanos de sangre al instante. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante en el artículo porque da un giro radical. Sí, el hackeo. Sostiene que no hace falta jugarse la vida en un tiroteo para conseguir ese mismo cóctel químico. Esa es la gran revelación. Afirma que la coreografía masiva, o sea, el baile colectivo llevado a un nivel de altísima complejidad, enciende exactamente los mismos circuitos neuronales. Y la clave de este milagro la sitúa en un concepto, las neuronas espejo.
Si conectamos esto con la perspectiva general de la biología humana, las neuronas espejo son uno de los descubrimientos más fascinantes que tenemos. Sí, de hecho creo que son la base de la empatía, ¿no? Exactamente. Son las células responsables de que podamos aprender por pura imitación y de que sintamos empatía por los demás. Si ves a alguien tropezar y hacerse mucho daño en la calle, una parte de tu cerebro literalmente simula ese dolor. Te encoges, claro. Pues bien, en el contexto de un movimiento masivo coordinado, cuando cientos de personas observan y replican movimientos muy complejos en perfecta sincronía, estas neuronas se disparan frenéticamente. O sea, entran en hiperactividad. Eso es. Y crean lo que el autor del texto denomina una empatía kinestésica. Empatía kinestésica. Qué buen término. El grupo se cohesiona de una manera visceral a través del movimiento compartido. Tejen lazos fortísimos. Pero, y esto es lo vital, sin necesitar la figura de un enemigo externo al que odiar para mantenerse unidos. Claro, es que esto rompe por completo nuestra brújula moral tradicional sobre el conflicto, fíjate. Por completo. Químicamente, a nivel puramente neuronal, o sea, de cables en la cabeza, el cerebro no sabe distinguir entre la lealtad feroz de un pelotón militar a punto de asaltar una colina Ajá. y la conexión brutal de un grupo urbano ejecutando una rutina de baile hipercompleja en la calle. Para la neurobiología, el mecanismo de la cohesión es idéntico. Idéntico. Y ojo que esto no se queda solo en las neuronas espejo. También entra en juego la sincronización de los ritmos biológicos. Cuéntame más de eso. El ritmo es el engranaje definitivo de todo este hackeo. Al entrar en un estado de movimiento rítmico, y sobre todo coordinado con otros, toda tu química endocrina se transforma. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el cortisol, La hormona del estrés. esa misma, la encargada de mantenernos en alerta constante ante el peligro. Pues bien, al sincronizarnos, el cortisol se desploma, Qué alivio para el cuerpo. y al mismo tiempo, los niveles de oxitocina. Que es la del apego, ¿no? La de los vínculos. Exacto, la hormona del apego profundo y de la confianza ciega. Esa se dispara por las nubes. Madre mía. Es una paradoja hermosa, fíjate. Los mismos lazos neurobiológicos que salvan la vida de los soldados en medio de toda esa destrucción espantosa de una guerra, se pueden generar orientándolos hacia la creación de armonía y de belleza colectiva. Es que es muy fuerte pensarlo. Hemos estado utilizando el cerebro humano, que probablemente es el hardware más avanzado y complejo del universo conocido, Sin duda, para hacer correr el programa más destructivo de toda nuestra historia, cuando resulta que podíamos obtener exactamente la misma recompensa química simplemente bailando juntos. así de crudo y así de real. Pero a ver, todo esto suena impecable a nivel individual o si lo mides en un laboratorio. Claro, en la teoría es perfecto. Pero si la biología nos empuja hacia esa recompensa de forma natural, ¿por qué no vivimos ya en una especie de utopía pacífica de bailarines? O sea, ¿qué nos frena para que esto se convierta en un cambio de paradigma social masivo y real? Pues el texto introduce aquí una idea brillante para responder a eso, que es el concepto de el autocuidado revolucionario. Me encanta ese término. Advierte sobre una trampa cultural inmensa en la que estamos cayendo. A ver, ¿cuál? Para que la coreografía y este movimiento masivo consigan desbancar a la guerra a nivel global, el concepto que tenemos de autocuidado tiene que transformarse radicalmente. Porque ahora mismo está muy enfocado al consumismo, ¿no? Totalmente. Hoy en día la industria del bienestar nos vende el autocuidado como algo sumamente pasivo y hedonista. Sí, ponerte una mascarilla facial. Exacto. Un retiro en silencio absoluto de fin de semana, dormir más horas, ir a un spa. Cosas relajantes. Y el autor subraya algo crucial. La pasividad jamás va a saciar nuestra necesidad antropológica de épica. El cerebro se aburre. Ostras, qué gran verdad. El autocuidado tiene que redefinirse por completo como una conquista de la agilidad. Tiene que ser algo desafiante, duro y sumamente activo. Y ahí es donde entra esa imagen tan potente y visual que propone el documento, que es el cuerpo como monumento. Esa es la metáfora central, sí. Supone básicamente cambiar el foco del esfuerzo humano. Históricamente, la gloria épica consistía en plantar tu bandera en un territorio ajeno. ¿Verdad? Cruzar la frontera y conquistar. Conquistar la ciudad vecina a base de fuerza. Pues este nuevo paradigma propone que el territorio más desafiante que tienes que conquistar ahora mismo es tu propio eje corporal. Dominarte a ti mismo. Eso es, un individuo ágil, capaz de dominar su cuerpo al milímetro para realizar coreografías demandantes junto a otros. Ojo a esto, porque es biológico, es percibido por su entorno como un éxito evolutivo apabullante. Y esa percepción social de éxito evolutivo es justamente el motor de lo que hablábamos. Es el concepto central del texto, el desarme por obsolescencia. Desarme por obsolescencia. Es que me fascina. Es como una actualización de software a nivel de toda la sociedad.
Es una analogía muy buena, sí. Porque el autor no propone en ningún momento redactar tratados internacionales o leyes aburridas que prohíban fabricar armamento. Claro, eso no suele funcionar. La historia nos dice que la prohibición siempre genera paranoia, resistencia de los estados y unos mercados negros gigantescos. Ya, el efecto contrario. La propuesta real es provocar una migración masiva en el prestigio social. ¿Cómo funciona eso exactamente? Pues piensa, si la sociedad en su conjunto empieza a elevar la destreza del bailarín, la elasticidad extrema y el dominio estético por encima de esa fuerza bruta y rígida que representa el modelo militar tradicional, ¿La estructura bélica se desmorona sola? así de simple, Me parece brillante porque fíjate, evita el enfrentamiento directo. Es como si la sociedad humana fuera un ecosistema inmenso que de repente cambia de clima. qué buena imagen. El ejército tradicional sería, digamos, un dinosaurio perfectamente adaptado al clima gélido de la guerra, el miedo y la rigidez. Muy bien equipado para el hielo, sí. Pero si la cultura decide elevar la temperatura global, abrazando el movimiento masivo, el arte colectivo y la agilidad, pues no hace falta salir a cazar a ese dinosaurio, ni emitir una ley para prohibirlo. Claro, no te peleas con él. Simplemente se extingue por pura falta de adaptación, porque ya no es el depredador dominante, ya no es el modelo a seguir por los jóvenes. El prestigio social ha cambiado de bando por completo. Eso plantea una pregunta importantísima. ¿Qué pasa con los incentivos? Cuéntame. Sin incentivos sociales claros para reclutar gente, la lógica bélica colapsa inmediatamente. El sistema militar actual, la verdad, funciona porque ofrece a los jóvenes un prestigio enorme basado en el sufrimiento compartido y la resistencia estoica al dolor. El ser duro. Exacto, ser el más duro. Pero si la cultura dominante demuestra que el prestigio máximo, la cima social, se alcanza a través del placer estético colectivo, Ostras, claro. ofrecer pasar frío y dolor en un cuartel rígido pierde absolutamente todo su atractivo para los individuos. Se quedan sin narrativa heroica. Claro, el placer como la verdadera demostración de éxito. Exacto. Pero a ver, tengo que poner el freno geopolítico un momento aquí, Venga. porque tenemos que escalar esta idea a la realidad histórica. Si miramos al pasado, los regímenes políticos más totalitarios del siglo XX ya utilizaron la estética, las huarchas masivas y la sincronización, y lo hacían precisamente para anular al individuo. Tienes toda la razón. Pienso, por ejemplo, en los desfiles militares gigantescos, esas exhibiciones de fuerza. Siempre asociamos esa sincronización masiva a la sumisión, a perder tu libertad para convertirte en un engranaje ciego de la maquinaria del Estado. Es el gran riesgo, ¿sí? Entonces, la gran pregunta, ¿cómo se le da la vuelta a ese mecanismo histórico tan oscuro para que la masa exprese realmente libertad y no un control autoritario? Esa es la línea finísima, el filo de la navaja que separa la opresión pura de la subversión que propone el texto. Él lo llama la creación de una estética de la libertad. Estética de la libertad. Suena bien, pero ¿qué es en la práctica? Fíjate, el fascismo y el autoritarismo clásico secuestraron este impulso de moverse al unísono, pero le impusieron rigidez. Ah, vale. Sus marchas se basan siempre en la tensión muscular extrema, en formar ángulos rectos perfectos y en un avance implacable hacia un enemigo invisible o real, anulando al individuo mediante el miedo a romper la fila. Claro, es una geometría agresiva. Exacto. Pues el algoritmo de la coreografía toma ese mismo impulso biológico de querer movernos juntos, pero cambia la forma física de hacerlo. Lo cambia por la fluidez. Eso es. En lugar de cuerpos muy tensos marchando hacia la destrucción, propone masas inmensas ejecutando movimientos fluidos elásticos. Movimientos que celebran la vitalidad y el puro placer biológico de existir. Y supongo que la química ahí es distinta. La diferencia neuroquímica es monumental. Piénsalo. Un ejército necesita reclutar mentes dispuestas a endurecerse, a insensibilizarse para matar. Ya. Por tanto, no puede nutrir sus filas en medio de una cultura que respira y aspira constantemente a la maestría del cuerpo en armonía con los demás. La cultura de la fluidez es, por su propia definición, letal para la maquinaria rígida de la guerra. A ver, tengo que ser sincera. A nivel conceptual todo esto es precioso. O sea, la estética de la libertad, la fluidez contra la rigidez, es poético. ¿Lo es? Pero la realidad del mundo es dura. Hay intereses económicos masivos, hay fanatismos muy arraigados, conflictos por recursos básicos que se agotan. Realmente, y te lo pregunto en serio, ¿el placer activo y el movimiento masivo pueden ser la solución definitiva a algo tan inquistado y sangriento como la guerra global? Entiendo por dónde vas. Es que suena, siendo un poco cínicos desde nuestra silla, a una receta muy naif, muy infantil, frente a un tanque de guerra real.
Ese escepticismo es de hecho la respuesta más sana que puedes tener ante una premisa tan enorme. Y fíjate, el autor se anticipa exactamente a esa crítica. ¿Ah, sí? Sí, y lo hace señalando el gran fracaso histórico de una buena parte del movimiento pacifista. ¿En qué sentido fracasó? El error de base ha sido intentar vender siempre la paz como la mera ausencia de conflicto. Vale. La paz muy a menudo se nos percibe como algo estático, silencioso, como, bueno, quedarse quieto, no hacer ruido y portarse bien en casa. Como un estado de inacción. Exacto. Y el gran problema desde el punto de vista neurobiológico es que el cerebro humano, evolutivamente hablando, odia profundamente el aburrimiento. Necesita marcha. Necesita estímulos fuertes. Necesita la épica para sentir que su vida tiene algún tipo de trascendencia real. O sea, resumiendo, que la paz tradicional nos aburre biológicamente. Precisamente. Por eso fracasa frente a la épica militar. Pero, ¿qué propone el texto? Que al dotar al bienestar físico, a la agilidad y al arte masivo de una narrativa genuinamente heroica, exigente y a gran escala, saciamos por fin esa hambre ancestral. Ya lo entiendo. No se trata de, digamos, darnos la mano en círculo e imaginar un mundo sin problemas. Para nada. Es pura reingeniería de la especie. Si tú le das a la mente humana exactamente la misma recompensa neuroquímica, los mismos lazos de sangre que consigues en una trinchera y el mismo estatus de héroe social, Pero utilizando la vía de la creación artística en lugar del asesinato. el cerebro siempre, siempre, por pura eficiencia biológica, va a elegir el placer sobre el trauma físico. Ostras, es que es engañar a nuestra propia naturaleza, dándole el nutriente de intensidad que siempre ha suplicado tener, pero eliminando de la ecuación ese veneno destructivo que antes venía escondido en el mismo paquete. Exactamente. Menudo viaje intelectual nos ha regalado este texto. Ha sido fascinante, la verdad. Hemos pasado de aceptar resignadamente la guerra como un mal ineludible de la humanidad a entenderla como lo que es, un ritual muy primitivo para conseguir sincronía, sacrificio y gloria. Para luego sumergirnos de lleno en la neurobiología y confirmar que mecanismos internos como las famosas neuronas espejo o los picos de oxitocina están ahí, esperando a darnos esa misma recompensa colectiva, a través de algo tan vital y positivo como la coreografía masiva. Llegando a la conclusión final de que este hackeo químico tiene el poder real de provocar un desarme mundial por pura obsolescencia. Así es. Dejar a la fuerza bruta y a las armas oxidadas en un rincón olvidado de la historia, derrotadas, fíjate tú, por la belleza funcional del cuerpo humano ágil. Es un cambio de paradigma total. Pues mira, hay una frase con la que el autor cierra el documento. Es de esos finales que te obligan a detenerte unos segundos a pensar, ¿sabes? Y creo que resume toda esta odisea magistralmente. A ver, recuérdamela. Dice así: cuando el movimiento coordinado se convierta en la máxima expresión de la grandeza humana, las armas caerán por falta de manos que quieran sostener algo tan rígido. Espectacular. Es una síntesis brillante de la incompatibilidad física y mental que hay entre el flujo de la vida y la rigidez absoluta de la muerte. Totalmente. Porque, piénsalo, aquel que experimenta de verdad la libertad de moverse en sintonía con miles de semejantes, rechaza por puro instinto cualquier objeto, como un arma, diseñado específicamente para interrumpir ese flujo vital. Por eso, a quienes nos escuchan hoy, la próxima vez que asistáis a un gran concierto de música o que os sumerjáis en una clase de baile grupal intensa, O incluso sintiendo la vibración de miles de voces cantando a la vez en un estadio de fútbol, exacto, es el momento perfecto para prestar atención a vosotros mismos, para observar cómo esa química innegable y esa cohesión absoluta se disparan en vuestro interior. y darse cuenta de que no es solo un pasatiempo tonto de domingo, es el instinto puro de supervivencia colectiva, manifestándose en todo su esplendor. Es la maquinaria de la épica humana pidiendo a gritos ser utilizada para algo bueno. Así es. Y fíjate, fijarnos en esa necesidad intrínseca nos deja con una reflexión final que es bastante inquietante. Algo que, bueno, no está directamente escrito en el texto, pero que se desprende de forma natural. Cuenta, cuenta. Si nuestra biología anhela tan desesperadamente esta sincronía física, este latido compartido del que hemos hablado, ¿qué le estamos haciendo a nuestra especie en el momento actual? Entramos en terreno pantanoso.
Es que vivimos en la era de mayor aislamiento físico de la historia humana. Estamos estáticos en nuestras sillas ergonómicas, hiperseparados unos de otros por pantallas individuales. Y consumiendo una épica de mentira a través del streaming, totalmente en soledad en el sofá. Exacto. Es un caldo de cultivo peligrosísimo. Desde luego, estamos acumulando una necesidad biológica inmensa e insatisfecha de conexión real y de épica colectiva. Y ya sabemos que la naturaleza aborrece el vacío. Ahí reside el verdadero peligro. Si como sociedad no encontramos pronto una forma masiva, activa y constructiva de saciar esa inmensa sed de dopamina grupal que estamos acumulando a base de aislamiento, ¿Qué pasa? pues que quedamos terriblemente vulnerables. Vulnerables a que, cualquier día, alguien con mucho poder vuelva a hacer sonar los viejos y destructivos tambores de guerra. Y la masa acudirá. La masa acudirá corriendo, claro, cegada por la necesidad desesperada de volver a sentir, cueste lo que cueste, el eco de esa vibración conjunta que hemos olvidado cómo generar por nosotros mismos. Un pensamiento bastante escalofriante para llevarnos, desde luego. Para darle muchas vueltas la próxima vez que sintamos que nos falta el aire en medio del silencio de nuestra habitación. Lo dejamos aquí por hoy. Ha sido una inmersión analítica brutal. Apasionante, la verdad. Hasta la próxima profundización.